tardes. Bienvenidos todos los que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. A todos mis hermanos, bienvenidos hoy a este lugar para cumplir con el propósito y el mandamiento de Dios. Y me gustaría, antes de empezar mi predicación, mandar también un saludo a todos aquellos que ahora nos ven por medio del Face. Me han dicho algunos hermanos que lo están viendo y me han preguntado que cuándo lo subimos y que qué día los ponemos. Y les voy a preguntarles, pero yo sé que los ven y los saludamos a todos, amigos y hermanos. También un saludo a Fabi y a Joel, que me hablaron ayer de allá de Atlacomulco, allá del Estado de México. Dije, los voy a saludar. Allá están, por allá me invitaron a pasar allá unos días. Está muy hermoso por allá. Bueno, en esta predicación, hermanos, yo buscaba escrituras, ¿verdad?, de darle gracias a Dios. Escrituras que nos enseñaran cómo un cristiano debe ser una persona muy agradecida. Cuando un cristiano es agradecido, se demuestra con sus hechos. Cuando un cristiano no es agradecido, también se demuestra con sus hechos. A Dios, para servir a Dios. Y buscaba escrituras, y hay muchas escrituras que nos enseñan cómo verdaderamente debemos de darle gracias a Dios todo el tiempo darle gracias a Dios, porque hoy vivimos tiempos muy tristes, tiempos muy problemáticos. Hay gente que quizás esté perdiendo pues trabajos o quizás salud también por todas estas cosas que están pasando en el mundo. Y nosotros, gracias a Dios, ¿por qué no decirlo?, nos ha bendecido y nos sigue ayudando siempre. Pero así es, estos problemas que pasan hoy en el mundo son provocados por nosotros mismos. Por nosotros mismos demostramos a Dios que no somos agradecidos con Él. Por ejemplo, Pablo se topó con los romanos, en Romanos capítulo 1, el versículo 22, ahí se dio cuenta de que el hombre verdaderamente estaba muy mal agradecido. En Romanos 1:22 dice la Biblia que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicias, dice la Biblia aquí, ¿verdad? Y dice que en sus propias concupiscencias, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la gloria de Dios o la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ese es su pago. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí te va diciendo todo lo que dice Dios del hombre. Están atestados de toda injusticia y de muchos problemas, ¿no? Y pues es claramente que estos problemas que hoy tiene el mundo es porque el mismo hombre se los ha traído. Son problemas que él mismo ha sembrado y hoy está cosechando. Y aún así, gracias a Dios, con todo eso, Dios nos da esa oportunidad de estar hoy aquí. Y yo por eso quiero darle gracias a Dios por esa oportunidad que me da de predicar su palabra. Es una gran oportunidad, es un privilegio que siempre decimos nosotros los que tenemos ese privilegio de predicar la palabra, como ustedes también lo pueden tener, porque si yo me analizo mi vida, ¿verdad? Yo digo, yo no soy digno de pararme enfrente y ni de predicar su palabra, pero pues en verdad, hermanos, nadie lo es. Él nos da esta oportunidad para poder desarrollarnos como seres espirituales. Él te da la oportunidad a ver si logras alcanzar esa madurez espiritual.
pero a veces que muchos nos damos cuenta que pasan años y años y años y parece que seguimos siendo las mismas personas. No hay un cambio. Y la otra vez me senté ahí a leer la Biblia y vi una escritura que me puse a pensar y dije, wow, quizás podemos estar en el mismo error. En Jeremías, el profeta Jeremías le escribió al pueblo de Israel estas palabras porque Dios se las dictó. Dios le dio este mensaje al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 25, ¿verdad? Jeremías capítulo 25 dice así, Jeremías 25 versículo 1 dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Joseías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con las obras de vuestras manos, y no os haré mal, pero no habéis oído. Dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tierras del norte, y dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor. La destrucción. Vemos cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Jeremías ya tenía 23 años hablándoles y repitiéndoles el mismo mensaje, pero ellos no querían oír, no querían cambiar. Ellos querían seguir tras de sus dioses falsos. Por eso yo en este día, enfrente de ustedes, me hago esta pregunta que siempre nos hacemos, siempre la he hecho, y yo estoy seguro que a ustedes ya se les ha olvidado, pero siempre les pregunto, ¿cómo se determina, hermanos? Y les he preguntado, y si aseguro que alguien se le va a olvidar, ya no sabe ni cómo. ¿Cómo se determina qué tanto amor de Dios yo tengo para ustedes? ¿Cómo puedes saber la cantidad de amor que hay en mi ser para el mundo? ¿Cómo se determina? Y les he hecho muchas preguntas, algunos sí rápido lo contestan, pero otros, no me acuerdo, ¿dónde está la escritura? Ya no sé. Inclusive esa pregunta es una de mis preguntas claves que les hago a los hombres religiosos que me encuentro en la calle, que dicen que son muy religiosos y que hablan la verdad. Les hago la misma pregunta. ¿Cómo se determina que usted tiene el amor de Dios? Porque veo que pues pone su puesto de revistas y están dando revistas, pero yo ¿cómo sé que usted tiene el amor de Dios, Señor? No, que por los hechos. Por los hechos hasta el diablo hace mejores obras que nosotros, hermanos. Satanás es el que, hasta la gente lo mira, le besan la mano por todo lo que hace también ahí en el mundo. Y les hago esa pregunta, es que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Y esa pregunta siempre se las hago y nunca me contestan porque Dios no les ha dado ese entendimiento. ¿Qué tanto amor de Dios tienes tú para conmigo? ¿Cómo se sabe, hermano? Ellos no saben, ni tampoco entienden eso. Pero muy religiosos, muy devotos, nadie se los quita. Y yo espero que ustedes también sepan, como yo también, ese es el propósito de la iglesia. En Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, es la llave, es el propósito de un cristiano de venir a la iglesia. No hay otro. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Romanos capítulo 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Que nos fue dado. Dice la Escritura que aquí va una secuencia, va una escalerita. No puedes brincarte y decir, yo tengo el amor de Dios, pero no tienes tribulaciones. No puedes decir, yo tengo prueba y no tienes paciencia. Primero van etapas, la tribulación. Y dije, ¿qué son tribulaciones? Problemas, dice uno. ¿Sabes qué? Encontré el diccionario Lawrence, dice que tribulación significa pena. Tribulación significa vergüenza. Yo sé que a muchos de ustedes el pasar aquí al frente les provoca vergüenza o tienen pena. Muchos de ustedes quizás predicar el evangelio a otras personas, eso produce una especie de cobardía o de pena y no quieren sufrir tribulación. ¿Quién va a querer hablar de un hombre que vivió hace 2000 años? Que quizás ya nos olvidó, ya no se acuerda de nosotros. ¿Quién va a querer andar predicando el evangelio, hermano? ¿Quién va a querer sufrir tribulación? Porque esa es una de las principales razones por las cuales yo podría seguir alcanzando el amor de Cristo. De otra manera no hay. Yo no puedo decir, ya tengo el amor de Dios, pero no estoy teniendo tribulaciones. O sea, no estoy predicando el evangelio y me da vergüenza predicar. Me da pena. ¿Cuándo vas a aprender que predicando el evangelio es como vas a poder soportar una familia? Es como vas a poder soportar una iglesia, predicando el evangelio, porque las tribulaciones, al pararte al frente, predicando la palabra, te van a decir, mira, tú eres el que predicas. Y mira, te van a apuntar el dedo. Pero esa tribulación va a producir, ¿qué? Paciencia, tolerancia. Vas a tener esa tolerancia porque un cristiano es lo que tiene que tener. De Jesucristo lo dijo, si tú me confesaras delante de los hombres, yo también te voy a confesar delante de mi Padre. Si tú me negaras delante de los hombres, dice nuestro Señor, yo también te voy a negar delante de mi Padre. Entonces dije, wow, o sea, las tribulaciones es, ¿por qué? Porque estás predicando la palabra de Dios. Y claro, en esas tribulaciones puede pasar que inmediatamente te pones a predicar, Satanás te pone una cachetada, ya no predico, me retiro, ahí tiro la toalla, ya no quiero. ¿No quieres alcanzar el amor de Cristo? ¿No es el propósito, o fue el propósito de Cristo que Él predicó y predicó hasta que lo mataran? Y hasta que dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero Cristo sí sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que predicar la palabra de Dios. Así es que, hermanos, la tribulación, predicando la palabra, esperando esa paciencia, algún día va a producir esa paciencia. Y después de que tengas esa paciencia, ahí la llevas, vas a producir una prueba. Viene la prueba. Ahí te viene la prueba. Y después de la prueba, pues viene esa esperanza de alcanzar el amor de Dios. Y esa es la razón por la cual la iglesia, incluyendo a todos ustedes, incluyendo al predicador, esa es la única razón de que cada uno de ustedes tenga esa esperanza de alcanzar el amor de Dios. Porque cualquier predicador, sin esa meta, cualquier persona que predica la palabra, sin esa meta, está ciego, está viendo por otro lado equivocado. Si un predicador se pone a predicar la palabra y esa no es su meta, entonces está viviendo por el lado equivocado. Si la iglesia no tiene esa meta también de alcanzar ese amor, entonces Jesucristo le dice así a la iglesia en Apocalipsis 3, capítulo 15 y 17, dice así. Apocalipsis 3, 15 y 17 dice, yo conozco tus obras. Fíjate lo que dice Cristo a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres una iglesia fría, ni tampoco eres una iglesia caliente. Por cuanto eres una iglesia tibia o un miembro tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Espíritu Santo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, si yo aplico esta escritura de Apocalipsis 3:18,
dice, unge tus ojos con colirio. Pongo esta escritura en práctica de Romanos 5:3, donde dice que la tribulación va a tener paciencia. La paciencia va a tener prueba y la prueba va a tener esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Eso es tener visión. Pero si la iglesia o el predicador no tiene esa visión de alcanzar ese amor, entonces están equivocados. Estamos prácticamente tibios, equivocados, no entendemos el propósito de venir a la iglesia cada domingo. Porque ese fue el propósito cuando yo me bauticé en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, dice así la palabra de Dios. Dice, Primera de Timoteo 1:5, dice, pues el propósito de este mandamiento, el propósito de haber obedecido el evangelio, de haber entrado a este cuerpo, es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y ahí empezamos con la batalla de la fe. Ahí empezamos a la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe es alcanzar esa meta, madurar espiritualmente, crecer en el amor de Dios. En muchas ocasiones el predicador o como miembros de la iglesia no tienen ese fin, no tienen esa meta de alcanzar la madurez y provocan problemas en la iglesia, provocan divisiones, hacen excepción de personas. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Unos así, otros no, hacen excepción de personas. En Filipenses capítulo 1, el capítulo 15 al 18, dice así la palabra de Dios. Filipenses 1:18. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice así: algunos a la verdad se le da la oportunidad de predicar, como también se le da la oportunidad a cada uno de ustedes como miembros de la iglesia. Esa es una oportunidad que Dios nos da a todos. ¿Qué tanto has madurado? Podrías preguntarte en el conocimiento de la palabra de Dios. Y así también se le puede hacer esa misma pregunta a la iglesia. ¿Qué tanta cantidad de amor de Dios tenemos para los demás hermanos? ¿Qué tan grande es esta iglesia espiritualmente? Si ustedes la pudieran calificar, dirían, es una iglesia de niños, es una iglesia de joven, de su juventud, o simple y sencillamente no hemos salido de la misma etapa de hace 23 años, como decía el profeta Jeremías. Hemos estado en esa etapa por muchos años, sin crecer espiritualmente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 13, dice la palabra de Dios así. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 13, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabras de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí vemos claramente cómo en el primer siglo las personas le daban gracias a Dios sin cesar por haber recibido aquella palabra, porque oyeron la palabra de los apóstoles, no palabras de hombres. Ellos no escuchaban palabras de hombres, menos de noticias, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual, dice la palabra, actuaba en ellos. La palabra de Dios actuaba en ellos. Me imagino que oían palabras de César, palabras del mundo, y ellos contestaban o actuaban conforme a la palabra de Dios. Así es que en esta etapa está la iglesia. Quizás la iglesia, ¿qué tantos años está ya aquí la iglesia? Y quizás algunos podrán decir, seguimos siendo niños. Yo no sé si alguno de ustedes se hizo esa pregunta. Digo, ¿cómo crees que está la iglesia? ¿En qué etapa se encontrará la iglesia? Estamos en tribulación.
La iglesia está predicando la palabra. Estamos teniendo paciencia entre nosotros. Quizás nos va a llegar una prueba más fuerte. ¿Cómo estamos? ¿Cómo podrías tú entender la iglesia, o tú cómo estás espiritualmente? En 1 de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro cómo debe de desarrollarse una iglesia o un miembro individualmente. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos 5 versículos los podemos aplicar muy bien en la iglesia, muy bien. Porque primeramente, para que la iglesia pueda tener éxito, o para que la persona pueda tener éxito, debemos de desecharnos de toda malicia y todo engaño e hipocresía. Muchas personas, de veras, cuando uno se bautiza, el propósito es dejar la vida antigua. Ya no vivir para la vida antigua. Pero muchos, y a mí me consta porque llegaba a ver hermanos que se bautizaban y todavía seguían en sus fiestas sociales, en sus pachangas, con sus cervecitas, con su alcohol. Yo a veces preguntaba, ¿qué? ¿La hermana, el hermano no se bautizaron ya? Pero siguen con esa hipocresía. Es una hipocresía porque la gente te está mirando. Cuando una persona se bautiza, debe de desechar todo eso, porque eso le va a traer muchos problemas en su vida. Muchos problemas le va a traer en su vida. Desecha esas cosas. Engaño, envidia, todas esas detracciones, murmurar. Detracciones son murmurar, hablar de otros. Desechemos toda malicia, toda cosa que verdaderamente... No digas eso. Eso va a hacer daño a alguien, no estés hablando eso. Y te dice, desea como un niño recién nacido esta leche espiritual que no venga adulterada, para que crezcamos para salvación. Así es que hemos gustado la madurez. Si es que entendemos el punto A, tu punto B. Si esa es la visión de cada uno de ustedes. Y luego te dice, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Aquí dice, acerquémonos a Él. Pero el mundo dice que no. El mundo dice que no nos juntemos. El mundo dice que mejor nos quedemos ahí en la casa, que no hagamos nada. Dice la Biblia que nos acerquemos a Él, ciertamente desechada por los hombres. Es lo que está haciendo el hombre. Y también nos enseña que no podemos venir hoy a sacrificar un sacrificio espiritual a Dios. El viernes estuvimos platicando acerca de las adicciones y les expliqué que las adicciones nos prohíben. Las adicciones nos prohíben venir a servir a Dios espiritualmente. Ellas nos dicen, tú no puedes pararte ahí enfrente a hablar de Cristo. Tú no puedes tomar la cena. Tú eres un hipócrita porque tú el viernes o el jueves anduviste ahí haciendo aquello y aquello y aquello. Y eso es lo que nos dicen las adicciones, que no podemos pararnos enfrente a hacer un verdadero sacrificio, ¿qué? Espiritual. Pero yo digo que están equivocados, que sí podemos, que podemos alcanzar todas las promesas del Señor si tenemos la fe. Y también tenemos la convicción y tenemos la constancia. Estamos trabajando completamente. Así es que cada uno de ustedes debe de hacerse esa pregunta, no nomás el predicador. ¿Qué tanto amor tengo yo para usted? ¿Es nada más ahorita un saludo o verdaderamente estamos dispuestos? Hace mucho el hermano, me acuerdo que el hermano mencionaba que no sé en qué iglesia él miró el amor de Dios. Dice que cuando él tuvo un accidente, su hijo se partió la cabeza a la mitad y inmediatamente lo llevaron al hospital. Estaba muy molesto con aquel hombre que los chocó, y inmediatamente le hablaron a la iglesia y todos los hermanos se juntaron y le hablaron al hermano y le dijeron, hermano, ya juntamos 3,000, 4,000, 5,000 dólares. No, hermano, yo tengo aseguranza. No, hermano, usted va a necesitar más de eso, va a necesitar más dinero de eso. Y ya todos los hermanos habían sacrificado algo, porque sí, ahí se demuestra que no estamos enamorados del dinero.
El dinero no es nuestra prioridad, no, hermano, ayúdale. Y dijo, yo hermano, dijo, ahí miré el amor de Dios en esa iglesia. Cuando inmediatamente todos me apoyaron para ayudarme. Nosotros debemos de entender esto, hermanos. Este acercamiento a Dios, de venir a servir a Dios, honrarlo, sacrificios espirituales, hermanos. Es desde a partir de ahorita, presentarme ante Dios. Y ahorita en la oración, es el primer día, oro a Dios, Señor, permíteme seguir en esta batalla de la fe. Estar firme en esta batalla de la fe. Son tantas cosas que están pasando hoy en el mundo, tantas cosas que están pasando, que estamos oyendo, pero son necesarias, porque Dios nos está, ¿qué? Probando nuestra fe. Son muy necesarias, tenemos que entender eso. Como dije, el mundo nos dice que no hagamos sacrificios espirituales. No hagan sacrificios espirituales. Antes de irme a la montaña, yo no se acuerdan ustedes que hice un campito de fútbol, y cuando hacía mi campito de fútbol, había niños que venían a jugar. Y yo a estos niños siempre les hablaba de la palabra de Dios. Hey, este es Cristo, miren esto. Antes de irme a la montaña pasó un muchacho que se llama Vladis. Lo conocí de chiquillo. Ahora es una persona que está perdida en el alcohol, en las drogas, no sé qué está. Pero llegó él ahí todo un poquito, pues, no andaba sobrio. Tú me hablaste de Cristo, tú dijiste Cristo. Le dije, sí, y puedo ir ahí a hablar contigo. Quiero que vayas a mi casa. Voy a tu casa, le dije, pero necesitas andar sobrio. Sí, voy hasta 2 semanas porque ese día ya nos íbamos a ir a la montaña al día siguiente. Cuando va que yo voy. Había pensado que no iba a ir yo. Ayer fui, ahí ven las trailas. Hoy ando buscando nada. Ahí estaba y me vio y se espantó. ¿Qué pasó? Le dije, ¿te acuerdas que fuiste a mi casa? Sí. ¿Vamos a empezar a estudiar o no vamos a empezar a estudiar? Sí, si quiero estudiar. El jueves tengo libre, a las 7. Si no puedes estudiar, ve y me dice el miércoles no puedo. No, sí, voy a invitar a mi amigo. Invítate a todo la traila, aquí todos los de la traila. Pero yo voy a venir el jueves. Porque sí, yo quiero estudiar, ok. El mundo dice que no hagamos eso, que no puedes ir a predicar, que mantengas la sana distancia. No puedo. Eso no nos ordenó Cristo. No nos ordenó Cristo a que nos encerráramos, sino que nos ordenó a cumplir su voluntad y que seamos verdaderamente una casa espiritual. Espiritual. Porque ese es el propósito de cada uno de nosotros. Pero como quiera que sea, hermanos, la palabra de Dios dice que actúa en vosotros. Hablamos, pensamos, actuamos como debería de actuar Cristo. En el estado carnal nunca lo vamos a entender. Nunca lo vamos a entender, nunca, hermanos. Pero es cierto que tenemos estos conflictos en nuestra mente. No nomás ustedes, yo también los tengo. Son conflictos que traemos en la mente ahorita. De salgo, no salgo, hago, no hago, voy o no voy, me encierro, no me encierro, me la pongo o no me la pongo. Eso no es nada nuevo, hermano. Eso tú ya eras así antes. Hay personas que han agarrado esa excusa para ya no hacer ya nada. Pero tú y yo anteriormente eras un hombre de doble ánimo. O eras una mujer de doble ánimo. Hoy lo agarro de excusa. Ahora sí, si antes estaba con que iba y no iba, o entraba o no entraba, pues hoy ya lo voy a agarrar bien. Porque así dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. Pero el Señor es muy claro en el propósito. En 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, vemos claramente su propósito. 1 de Pedro 1, del 3 al 4. Vean lo que dice. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vean esa escritura y compárenlo con lo que estamos haciendo. Dice que le damos gracias a Dios que por su pura misericordia
nos hizo nacer a una esperanza viva. Y esa esperanza es la que acabo de aplicar ahorita en Romanos 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros seres. Entonces vemos que esa es una esperanza verdaderamente viva, porque Dios es amor. Allá donde está Él es puro amor. No puedes ir allá contaminado. Tienes que ir separado de este hombre carnal. Porque Dios está preparando o preparó una herencia incorruptible. Ya no entra la carne ahí. Una herencia que no hay contaminación y que está ¿dónde? En los cielos para vosotros. No está aquí. Aquí no está. Está en los cielos para vosotros y te dice que sois guardados por el poder de Dios. Es el Evangelio. El poder de Dios es la reconciliación. Ese es el Evangelio. Vivimos para el Evangelio. Por el Evangelio. En el Evangelio, si no estamos creyendo, en vano. Entonces, el poder de Dios, hermanos, es siempre estar como una casa espiritual, haciendo sacrificios espirituales, uniendo nuestras vidas a Cristo y trabajar como debe ser un cuerpo verdaderamente. Porque eso es lo que dice, que sois guardados por el poder mediante la fe. Ahí está la condición, mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada en estos tiempos. Así es que yo voy a terminar mi estudio diciéndoles esto. Te los digo honestamente. Si Dios me dijera, te voy a dar 40 días, los últimos 40 días de mi vida, y que le pueda demostrar a Dios que Él es mi único Dios verdadero, y que pueda verdaderamente demostrar madurez y amor hacia el mundo, hacia todos ustedes, y así yo moriría feliz. 40 días nada más te doy, para que demuestres que eres una persona espiritual. 40 días, no te muestres más. Imagínate que Dios nos dijera, ya están listos porque le estoy dando muy poco tiempo ya nomás. Yo no sé qué va a pasar, hermano. Pero lo que sí sé es que debemos de seguir predicando el Evangelio y vivir para el Evangelio y luchar por hacer verdaderos sacrificios, ¿qué? Espirituales. Que Dios nos bendiga, y si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, ¿verdad? Que ha entendido, pues pásela al frente mientras entonamos este himno de invitación.